Bienvenidos de nuevo a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir las historias ese apasionantes, los secretos mejor guardados y los chismes ese jugosos del mundo del drama otomano. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un mar de especulaciones, rumores y sobre todo mucho amor. En el vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en un tema que su copyright que les encanta el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor que deja huella, ese que parece nunca extinguirse, ese que incluso después copyright ese de aún más menos os, sigue latiendo en el corazón superíndice 3N de sus protagonistas. Vamos a explorar esas conexiones intensas que se formaron en la pantalla y que, según los rumores, podrán seguir vivas fuera de ella. Asu que prepúrense para un recorrido lleno de drama, especulación superíndice 3N y por supuesto, mucho romance. Preparen sus palomitas y abróchense los cinturones, porque esto va a ser un viaje emocional. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas historias y si quieren seguir recibiendo las últimas noticias y chismes de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderán en ningún vídeo nuevo y podrán estar al día con todo lo que pasa en este mundo apasionante. Y también copyright N, denle un like a este vídeo si les gusta lo que ven. Su apoyo significa el mundo para mu. Cada like, cada comentario, cada suscripción superíndice 3N me da la energía para seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Ahora sin ese preámbulos vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Y prepúrense porque esto se va a poner bueno. El título ya les da una pista de lo que vamos a hablar, Anderu párrafo el, Kerem Bürsin, Adisei un corazón superíndice 3N que aún late. Pero no nos quedaremos aún. Ampliaremos el espectro para hablar de otras parejas que nos han hecho más menos y especular. Hoy vamos a desentrar más menos los secretos de la química en pantalla. La primera serie que vamos a analizar es obviamente Senu con diéresis al Cam. CU superíndice 3 no empezar por esta joya que nos robu superíndice 3 el corazón superíndice 3N a todos. Esta comedia romántica, que mezcló superíndice 3 a la perfección superíndice 3N el humor con el drama, nos presentó superíndice 3 la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Anderu párrafo el, una joven florista con su más menos os de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca, con una condición superíndice 3N, que finjan estar comprometidos por un tiempo. Las famosas relaciones falsas, que siempre terminan siendo reales. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiendo copyright-dándose en algo mucho ese profundo y verdadero. La química entre Ande y Kerem en la pantalla era innegable y electrizante. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una intensidad que traspasaba la pantalla. Y esa química, como muchos de ustedes saben, trascendió superíndice 3 la pantalla. Durante el rodaje de la serie, Ande y Kerem iniciaron una relación superíndice 3N que hizo suspirar a todos sus fans. Eran la pareja perfecta, los reyes de las redes sociales, y su amor parecía un cuento de hadas. Sus fotos juntos eran pura miel. Pero como en todo cuento de hadas, hubo un final. Después copyright ese de un tiempo, Ande y Kerem terminaron su relación superíndice 3N, dejando a muchos con el corazón superíndice 3N roto. La noticia fue un balde de agua fría para los Hanke. Y aquí es donde empieza la especulación superíndice 3N. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N nunca han desaparecido por completo. ¿Por qué copyright? Porque la intensidad de su relación superíndice 3N y la forma en que se apoyaban mutuamente durante el rodaje de la serie dejaron una marca imborrable en la memoria de sus fans. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, era imposible no creer en su amor. Y aquí es donde entra en juego Adise, la famosa cantante turca. Adise y Kerem son amigos desde hace mucho tiempo. Y recientemente Adise ha hecho algunas declaraciones ambiguas que han alimentado a UNMUD de los rumores. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre Kerem, Adise respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática: Kerem es un gran amigo. Siempre le desearé lo mejor en el amor. Algunos fans interpretaron sus palabras como una confirmación superíndice 3N de que Kerem aún guarda sentimientos por Ande.
No podemos confirmar si esto es cierto, pero lo que supodemos decir es que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de interu copyright S para muchos. ¿Será que Adise sabe algo que nosotros no? ¿Será que está encubriendo un reencuentro secreto? Solo el tiempo lo dirá. Pero la historia de Ande y Kerem no es la única que nos tiene en vilo. Vamos a profundizar en otras parejas que han generado un torbellino de emociones y especulaciones. Ahora pasemos a otra serie donde también copyright N vimos una química explosiva y que a pesar del tiempo, sigue dando de copyright hablar, Aek Laftanan Lamaz. Esta comedia romántica nos presentó superíndice 3 a Hayat Uzun, interpretada por la talentosa Hande Eru Parrafoel, una joven de un pueblo pequeño más menos o que busca trabajo en Estambul, y Murat Sargmaz, interpretado por Burak Deniz, un heredero rico y exitoso. Hande, la reina de la química en pantalla. Hayat y Murat, como era de esperar, chocan desde el principio. Sus personalidades son opuestas y sus mundos parecen irreconciliables. Pero a medida que se ven obligados a trabajar juntos, la atracción superíndice 3n entre ellos se vuelve innegable. Y aquí es donde entra el drama, porque Hayat se ve obligada a mentir sobre su identidad para mantener su trabajo. Mentiras, secretos y un amor que florece en medio del caos. La química entre Hande y Burak en Aek Laftanan Lamaz era palpable. Sus escenas estaban llenas de tensión superíndice 3n, pasión superíndice 3n y por supuesto, mucho humor. Cada mirada de Burak hacia Hande era como una descarga copyright-trica. Aunque no hubo una relación superíndice 3n romántica confirmada fuera de la pantalla, muchos fans creyeron que había algo entre ellos. Las entrevistas que dieron juntos eran lidas y llenas de risas, lo que alimentaba a la imaginación superíndice 3n de los fans. Y aún hoy en día, muchos recuerdan con cariño más menos o esta pareja televisiva y sueu más menos han con verlos trabajar juntos de nuevo. ¿Se imaginan una segunda temporada? Sería un sueño hecho realidad. Un dato interesante sobre esta serie es que a pesar de su con diéresis copyright cito, no tuvo una segunda temporada. Los fans quedaron decepcionados, pero el legado de Aek Laftanan Lamaz sigue vivo gracias a las redes sociales y a las plataformas de streaming. Los vídeos de sus escenas románticas siguen circulando por internet, generando millones de reproducciones. El amor entre Hayat y Murat es eterno. Ahora, cambiemos un poco de copyright nero y hablemos de una serie que, aunque no es una comedia romántica, también copyright N nos deja superíndice 3 ver una química muy especial entre sus protagonistas, Muteayem YZYL. Este drama es tu superíndice 3 rico, ambientado en el Imperio Otomano, nos cuenta la historia de Sultan Süleyman el Magnífico y su relación superíndice 3n con Hürrem Sultan, una esclava que se convierte en su esposa y consejera poderosa. Un amor que desafió superíndice 3 las reglas de un imperio. Ali Tergenu Párrafo interpretó superíndice 3 a Sultan Süleyman y Mary Muzerli dio vida a Hürrem Sultan. La química entre ellos era impresionante. Lograron transmitir la pasión superíndice 3n, el amor, la ambición superíndice 3n y la lucha de poder que existía entre estos dos personajes y tu superíndice 3 ricos. Cada mirada de Süleyman hacia Hürrem estaba cargada de deseo y admiración superíndice 3n. Aunque Ali Tergenu Párrafo estaba casado en la vida real, los rumores sobre una posible atracción superíndice 3n entre con diéresis copyright L y Mary Muzerli eran constantes. La intensidad de sus escenas y la forma en que se complementaban en la pantalla alimentaban la imaginación superíndice 3n de los fans. Se decua que pasaban horas ensayando juntos y que tenuan una gran conexión superíndice 3n fuera del set. Mary Muzerli, lamentablemente, dejó superíndice 3 la serie antes de que terminara debido a problemas de salud mental. Su partida fue un golpe duro para la serie y para sus fans, pero su interpretación superíndice 3n de Hürrem Sultan sigue siendo considerada una de las mejores en la historia de la televisión superíndice 3n turca. Su legado es imborrable. Finalmente quiero mencionar otra serie que aunque es muy reciente, también copyright N ha generado mucha especulación superíndice 3n sobre la relación superíndice 3n entre sus protagonistas, Yarg. Esta serie dramática nos presenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justo interpretado por Kaan Urgankoğlu, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde interpretada por Pınar Deniz. Un choque de personalidades que enciende la pantalla. Ilgaz y Ceylin,
como muchos otros protagonistas de series turcas, tienen personalidades opuestas. Pero a medida que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato, la atracción superíndice 3N entre ellos se vuelve inevitable. La química entre Kaan y Pınar es innegable. Logran transmitir la tensión superíndice 3N, la pasión superíndice 3N y el amor que surge entre sus personajes. Cada escena entre ellos es un torbellino de emociones. Yarg ha sido un gran con diéresis copyright cito tanto en Turquía como a nivel internacional. Y parte de su con diéresis copyright cito se debe a la química entre Kaan y Pınar. Muchos fans esperan que su relación superíndice 3N trascienda la pantalla, aunque hasta ahora no hay confirmación superíndice 3N de que haya algo mood S entre ellos. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Bueno, amigos, llegamos al final de este recorrido por las series turcas donde la química entre los protagonistas fue tan intensa que alimentó superíndice 3 los rumores de romance fuera de la pantalla. Hemos hablado de Senu con diéresis al Kapm, Aek Laftan al Lamaz, Muteayem YZYL y Yarg. En todas estas series, vimos una conexión superíndice 3 en especial entre los actores que interpretaron a los personajes principales. Y aunque no siempre hubo un romance confirmado en la vida real, la especulación superíndice 3N y el deseo de los fans de verlos juntos siempre estuvieron presentes. Pero ¿por qué copyright nos enganchan tanto estas historias? ¿Por qué copyright nos emocionamos tanto con estos romances? Creo que es porque en el fondo, todos buscamos el amor verdadero. Y estas series nos ofrecen una versión superíndice 3N idealizada del amor, un amor que supera todos los obstáculos y que nos hace más menos con un final feliz. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Le de estas parejas televisivas es su favorita? ¿Creen que alguna de estas relaciones podrá resurgir en el futuro? ¿Conocen alguna otra pareja de telenovelas turcas que haya generado rumores de romance? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Su participación superíndice 3N es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor está en el aire.